Yo soy el doctor Jorge Alfredo Vilacqua, del Departamento de Neurología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hoy vamos a realizar un pequeño video demostrativo de cómo realizo la evaluación de un paciente con una sospecha de una enfermedad muscular, particularmente la evaluación de la fuerza muscular y ciertas maniobras que permiten poner en evidencia la eventual debilidad que el paciente tiene. Luego de realizar el interrogatorio del paciente que nos manifiesta que pueda tener algún grado de debilidad muscular, una de las primeras maniobras que uno realiza es la maniobra de Gowers, en la que solicitamos al paciente que desde la posición de acostado se incorpore y vemos cómo luego de rodar sobre su cuerpo se arrodilla y luego trepa sobre sí mismo para ponerse de pie. La marcha la evaluamos solicitándole al paciente que se desplace en un corredor de algunos metros en su marcha normal primero. En el caso de la paciente, lo que observamos es que ella tiene un balanceo a nivel de la pelvis, producto de la debilidad de la musculatura glútea, que es el típico gesto de la marcha de pato o marcha miopática. Luego le pedimos al paciente que camine en puntas de pie para evaluar la marcha con una exigencia de la musculatura de las pantorrillas, de los músculos gemelos y del sóleo, y luego le pedimos también que logre caminar en los talones, donde evaluamos la fuerza de la musculatura dorsiflexora del compartimento anterolateral de la pierna. A veces los pacientes pueden caminar, pueden pararse en puntas o en los talones, pero al caminar es donde se manifiesta la debilidad. Otra maniobra muy sencilla de hacer en una consulta es solicitarle al paciente que primero, desde la posición de pie, se siente en una silla sin ayuda de las manos. Ahí, si el paciente tiene algún grado de debilidad de la flexión de la cadera, dígase psoas, musculatura cuadricipital, muchos pacientes tenderán a dejarse caer sobre el asiento, y al revés, una vez que está sentado, se le pide al paciente que se incorpore desde la silla, como vimos en esta paciente, ya no tiene mayor dificultad, pero ambos gestos están evaluando la transferencia de sentado a ponerse de pie, y evalúa la musculatura flexora de la cadera y también del muslo. Una maniobra adicional es solicitarle al paciente que cruce los muslos, y como ustedes ven en esta paciente, cuando cruza el muslo derecho lo hace prácticamente de forma normal, pero al tratar de cruzar el muslo izquierdo hace un movimiento de compensación con el tronco a la vez que se ayuda con su mano para poder llegar a la posición definitiva. Una maniobra similar, pero que es todavía más exigida, es cuando le pedimos al paciente que se acuclille o se ponga en posición de cuclillas y luego se le pide que se incorpore. Esta paciente lo logra, pero claramente en la porción final de su incorporación a la postura de pie, vemos cómo tiene cierto grado de dificultad para extender su rodilla, su cadera y ponerse finalmente de pie. Además, una vez realizadas estas maniobras activas por parte del paciente, uno puede agregar otras evaluaciones complementarias. Por ejemplo, solicitarle al paciente que se siente desde la posición de decúbito en la camilla a la posición sentado sin ayuda de las manos, lo que ayuda a evaluar la musculatura axial y abdominal. También la musculatura del cuello se puede evaluar pidiéndole al paciente que desde una posición de flexión anterior, es decir, colocando la pera en el pecho, resista la fuerza del examinador a la extensión del cuello, y al revés le pedimos al paciente que extienda en posición dorsal el cuello y le empujamos hacia anterior para valorar la potencia muscular de los músculos extensores del cuello. Finalmente, como es habitual, deben examinarse todos los músculos de todos los segmentos corporales, incluyendo los párpados, la lengua, la musculatura distal de las extremidades superiores, la extensión de la muñeca, la flexión de la muñeca, los interóseos y los dedos, la flexión y extensión del codo, así como también la abducción de los músculos del hombro, particularmente el deltoides. Mete la muñeca hacia adentro y yo no la puedo estirar.
Bien. Luego con el brazo estirado evaluamos el tríceps. Luego evaluamos la flexión del codo. Bien fuerte. Y en el caso de ella es ahí donde se nota que hay mayor debilidad. Con los bracitos en esta posición, más arriba. Que yo no los pueda bajar. Bien fuerte. Y ahí evaluamos fundamentalmente el deltoides. A nivel de las extremidades inferiores, uno debe evaluar la extensión del muslo, los músculos aductores, solicitándole que cierre las piernas y oponiéndonos a esa posición, o bien intentando separar las piernas desde la posición aducida. También la dorsiflexión del pie y la flexión plantar del pie para evaluar nuevamente la musculatura de la pantorrilla y de la cara anterolateral de la pierna. También con el paciente recostado en la camilla en decúbito lateral, tenemos que evaluar la musculatura glútea, particularmente el glúteo medio, pidiéndole al paciente que extienda su extremidad y oponiéndonos y haciendo la resistencia a ese movimiento tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Al final de esta evaluación uno podrá resumir los hallazgos en una tabla donde se consigne cada grupo muscular evaluado, la lateralidad de los mismos, así como también la potencia de la maniobra según la escala que el examinador esté aplicando. Típicamente la que se usa más es la escala de valoración del Medical Research Council, el MRC, que gradúa la fuerza muscular desde M0 a M5 en distintas subvaloraciones de cada grupo muscular.